Compañeros, el día de hoy hablaremos sobre el tema ambientes de aprendizaje. ¿Cómo estaba organizado el aula o el lugar en donde se generó la experiencia? Bueno, como todos sabremos, nuestro mejor ambiente fue en el kinder porque empezamos ahí a leer y ya empezamos a escribir, pero también estábamos rodeados de algún material didáctico, como eran las sílabas, el abecedario y otro tipo de material. Bueno, pues bien, mi ambiente de aprendizaje fue en la materia de español y fue en tercer grado, ya que la maestra era muy paciente y utilizaba mucho material didáctico colorido y hacía de su materia algo agradable. Bueno, en mi caso también un ambiente de aprendizaje agradable era en primer grado porque la maestra utilizaba mucho material didáctico, era vistoso y con muchos colores, entonces eso llamaba mi atención y me hacía aprender mejor porque eran sobre temas que me interesaban. Bueno, en mi caso, mi ambiente de aprendizaje se encontró igual en la materia de español en primer grado, ya que dentro del aula se encontraba mucho material didáctico. Para mí era algo llamativo porque se me hacía interesante acerca de las letras, los dibujos, cómo relacionarlos. Bueno, para mí también mi ambiente de aprendizaje mejor fue en primer grado en las materias de español y matemáticas porque la maestra era muy paciente y además de que hacía demasiado material didáctico para llamar nuestra atención. ¿Cómo era el clima y la comunicación entre los participantes de esa experiencia? Bueno, pues el clima y la participación de los compañeros pues era mucha, ya que la maestra mediante los juegos hacía que nosotros aprendiéramos y pues ya de esta manera todos teníamos que participar. Bueno, en mi caso la maestra buscaba actividades donde todo el grupo participara y se hiciera parte de la experiencia, nunca excluía a ninguno, aunque su capacidad a lo mejor fuera un poco más lenta o algo así, siempre trabajaba con todos y buscaba dinámicas que nos incluyeran como grupo. Bueno, en mi caso, al igual que mis compañeras, todos teníamos una buena comunicación para que todos realizáramos los trabajos en para que tuviéramos un mejor aprendizaje. Bueno, en mi caso también el ambiente era de mucho respeto y además de que la maestra siempre nos ponía atención a todos, no excluía a ninguno y creo que era un ambiente muy bueno. Bueno, en mi caso es un poco diferente porque con la maestra que tuve en kinder, sí excluía a unos de mis compañeros por no tener las mismas capacidades de nosotros. A lo mejor tenía un compañero que era inválido y pues la verdad sí como que lo hacía un poco de lado, entonces pues como que no lo hacía muy grupal. Ese fue uno de mis problemas. ¿Cómo eran las normas que regulaban el trabajo y quién o quiénes lo estipulaban? Bueno, en mi caso las normas no sé, si llegabas a clase sabías que tenías que poner la fecha en la libreta y comenzar con la actividad, que por lo regular era dictado. En mi caso era sobre la letra que habíamos aprendido en el día anterior y bueno, sabíamos que no podíamos, no sé, burlarnos de un compañero por aprender de una manera más lenta o estar comiendo en clases o platicar con el compañero de al lado porque mi maestra consideraba que ese era un distractor y obviamente lo regulaba mi maestra esas reglas. Bueno, en mi caso también, pero había el problema, como les había yo comentado a mi compañero que era inválido, entonces pues hacían los trabajos un poco más lentos y todo eso, pero habían actividades que él las podía realizar un poco más rápido y de todos modos la maestra lo dejaba hasta el último. En ese tipo de reglas, a lo mejor el que terminara primero le ponía su estrellita de niño bueno o de que acabó, o le daba un premio, pero como mencionaba, yo siempre dejaba a mi compañero hasta el último. Bien, las normas las estipulaba la maestra y pues solamente era que nos teníamos que respetar mutuamente y no hacer desigualdad con los compañeros. Bueno, en mi caso también las reglas las estipulaba la maestra, aunque había algunas excepciones que ella decía que podíamos formularlas entre todos para que también nos sintiéramos integrados en esas reglas. Bueno, en mi caso igual hay las reglas que las ponían a la maestra y nosotros las teníamos que cumplir. Una de ellas era respetar mutuamente a nuestros compañeros y ser puntuales en nuestra hora de las clases.
nos iba diciendo, preguntando diario las letras para ver cuáles ya conocíamos más y cuáles no se nos dificultaban, al igual que los números. Bueno, en mi caso eran muchas láminas en papel bond con marcadores de colores que resaltaban y llamaran nuestra atención, con imágenes de a lo mejor de personajes que pudiéramos reconocer y referentes al tema al que estuviéramos viendo, y eso era muy fructífero porque nosotros, bueno, captaba nuestra atención porque era algo que nosotros conocíamos. Bien, en mi caso había mucho material de diferentes colores, utilizaba juegos, a veces canciones, y pues era todo lo que recuerdo. Bueno, compañeros, esto sería todo, y por último, como conclusión, podemos decir que todos aprendemos mejor en un ambiente de aprendizaje, a donde todos haya respeto, unión y sobre todo comunicación. Gracias. Gracias.